de este tiempo de estudios apologéticos. Apología es simple y sencillamente el estudio y la defensa, la sana defensa de nuestra fe. ¿Por qué ocupo esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo se dio esto? Hermanos, a veces las enseñanzas son un poco no dispersas, sino que temáticas, y vamos en diferentes direcciones, pero hemos escogido por los próximos tiempos, no hay un tiempo definido porque hay tantas lecciones en la Biblia y tantas áreas que trabajar, que podemos pasar el resto de nuestra vida haciendo esto y no cubriríamos la totalidad de la Biblia. Eso es lo precioso, estudiar la palabra de Dios, que todos los días, cada vez que se abre, cada vez que se expone, aprendemos algo diferente. Usted podrá haber escuchado la historia de la Navidad 100 veces, pero hay cosas sobre cosas y cosas de cosas y detalles y diferentes puntos de vista que usted necesita aprender. Y entre más usted conoce del Señor, más afirma su fe, más camina usted con la seguridad de saber que todo lo que Dios ha dicho es cierto y Él va a cumplir sus promesas. Es así de simple. Entonces hoy empezamos con el tema de la Navidad. Nosotros tenemos un calendario gregoriano, un calendario que fue hecho por el clero de la Iglesia Católica Romana en aquellos primeros siglos, donde se cambiaron un poco la forma de ver las fechas. Si usted ve los meses y los días de las semanas y cosas así, tienen nombres paganos, algunos de ellos. Entonces, los calendarios judíos, los calendarios en el Medio Oriente eran un poco diferentes. Pero nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos, nuestra cultura del occidente, nuestras costumbres, pero vamos a hablar del tema. Celebramos a Jesús y el nacimiento de Jesús todos los días. Ahora, no todos los días podríamos comer tamales, amén. Sería genial, ¿no? Pero no todos los días podemos celebrar la Navidad como tal con la celebración de fiesta, pero todos los días debemos de celebrar a Cristo y su nacimiento, su muerte, sepultura y resurrección. Ese paquete, por decirlo así, que Dios hizo para salvar al hombre de su pecado, no es algo de temporada, donde usted saca sus cositas y arma su portal, pone allá el arbolito y las luces en su casa para celebrar. Hermanos, todos los días el creyente tiene que estar anuente a lo que Dios ha hecho por usted y por mí, todos los días. Pero en la Navidad vamos a enfatizarlo, porque hay muchos tabú y hay muchas ideas erradas acerca del nacimiento de Jesús. Y en las próximas 4 semanas vamos a trabajar algunos de estos temas. Y vamos hoy a abrir con la parte profética, Navidad y la profecía. Usted allí tiene la lección en su mano. Y vamos a tocar algunos de estos temas y ojalá aclararle algunas ideas. Empezamos en Mateo 1, versículo 21 al 23, y también bienvenidos todos los que nos siguen en Facebook y en YouTube. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y esperamos ser de bendición a ustedes también. Si usted se ha faltado en alguno de estos domingos, puede ir a los medios, especialmente a YouTube. Yo sé que Facebook tiene un poco más de facilidad para seguirlo y encontrarlo, pero puede entrar allí y ver quizá una de las que usted se perdió. También los estudios en sí, los que van sobrando y quedando, normalmente se manejan aquí en las mesas de al lado, hermanos. Así que si le falta una, vaya y búsquela. Ahorita no las tenemos porque pusimos el arbolito, pero ahí están en orden de autor, no orden en que se enseñó, sino de autor. Entonces, si fue el hermano Ronnie, busquen las del hermano Ronnie, ahí tal vez se encuentra la copia, y así sucesivamente. Mateo 1, 21 al 23. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál profeta? Isaías. ¿Hace cuánto? 700 y resto de años antes de que se cumpliese.
Y vamos a ver uno de esos versículos en unos momentos. Ahora, la Navidad. ¿A quién no le gusta? Dice allí, el tiempo tan alegre y familiar que celebramos. Un tiempo de reflexión a todo lo que ha sucedido durante el año. Junto con la familia y conocidos nos reímos, lloramos, nos gozamos, recordamos las experiencias y es un cierre. Hacemos un cierre mental del año. El tiempo continúa. Cuando usted se queda esperando, por ejemplo, el 31 al primero, hermanos, le prometo que si usted se duerme el 31, el día siguiente, si Dios no viene, va a ser 1 de enero. Le guste a usted o no, el tiempo camina. Pero hacemos un cierre mental y empezamos a retomar algunas cosas que quizá quedaron de lado en el año, o tomamos unas iniciativas nuevas de no caer en el mismo error que cometimos, o nos gozamos en los triunfos que tuvimos. Un proyecto que se cumplió, un trabajo que se logró, unas cuentas que logró pagar, en fin, empezamos a hacer esto en estos tiempos. Ahora, tanto el mundo cristiano como el no cristiano celebra este tiempo y parece que por unos pocos días el mundo tiene algo en común. Todo mundo anda de Navidad. ¿Ha visto usted? Todo mundo que usted encuentra en la calle, no importa su religión, credo, raza, andan de Navidad. Nosotros decimos que tenemos esto en común, pero ¿será cierto? Dice ahí. ¿Será cierto que tenemos en común esto? ¿Tiene el mismo significado la Navidad para todos? Son preguntas que quiero que usted conteste en su mente. ¿Celebramos las mismas cosas y por las mismas razones? ¿Cómo llegamos nosotros, los cristianos, a entender esta época? ¿Cómo la llegamos a recibir y de qué se trata realmente? Y este estudio es para contestar algunas de estas preguntas. Ahora, allí puse 3 preguntas. Me gusta hacer preguntas porque primero captan la atención y digo, un momento, no he pensado de esto en esta manera. ¿Cómo contesto esto? Vea la primera pregunta. Según la tradición del hombre, Cristo nació un 25 de diciembre. Ahora, ¿será realmente esta la fecha verídica? Porque en Mateo y en Lucas tenemos los testimonios del nacimiento de Jesús, pero no nos dice el día y la hora. Nos dice, sabemos más o menos, pero no nos dice la fecha exacta. Y si nos dijera la fecha exacta, no hubiera sido con el calendario nuestro, hubiera sido con el calendario judío. De hecho, el calendario que usamos nosotros en este tiempo no existía. Faltaban como 3 o 4 siglos para que se diese el calendario gregoriano que nosotros utilizamos hoy. Entonces, si hacemos una comparativa del calendario judío y lo que ellos claman como el día del nacimiento comparado al nuestro, y los ponemos lado a lado y cruzamos días, meses, años y todas esas cuestiones, ¿dónde está realmente el nacimiento de Jesús? ¿Quería Dios, otra pregunta para añadir a esta, quería Dios que el día fuese importante o el evento? Si lo ve de perspectiva de Dios. Porque para Dios el día del nacimiento de Jesús es todos los días, porque Él vive en la eternidad donde el tiempo es irrelevante. Pero para nosotros el evento es importante. Otra pregunta, ¿esta será verídica y qué tan importante es esto? Ahora, 2, si el mundo rechaza tan acérimamente a Dios y a su Hijo Cristo, ¿por qué invierten tanto en esta fecha que celebra su nacimiento? Porque Navidad no nace, hermanos, con el mundo. Navidad nace con Jesucristo, nace con el cristianismo. La fecha esta de celebración no es algo que se inventó un país y todos los demás lo agarraron como fecha libre. Y aquí en Costa Rica somos expertos en eso, ¿no? Mira, están celebrando en Grecia, en Europa. Vamos a celebrar aquí también. Los mexicanos el 5 de mayo, va 5 de mayo, libre también. Eso aquí somos conocidos. Pero la Navidad, universalmente conocida, inclusive por paganos y muchas personas que no quieren nada con Dios y el Señor Jesucristo, lo celebran. Lo llaman otras cosas. Pero estas festividades nacieron en el cristianismo, no nacieron en el mundo. De hecho, es una de las fechas marcadas en rojo que nosotros como creyentes decimos, qué grato es, qué bonito lo que celebramos como cristianos. Ahora,
Una pregunta más. ¿Qué tan mezclada está la iglesia actual en la celebración incorrecta de la Navidad? Esa época, y ya empezó en mi teléfono a entrarme mensajes como estas. Pastor, nosotros vamos a poner un arbolito. Eso es malo. Pastor, me topé con unas personas que dijeron que el portal es una idolatría y empezamos a preocuparnos por los asuntos de periferia. Son importantes para la persona, no me malentienda. Y obviamos lo importante. Ahora, pero hay una razón por esas preguntas. Porque al creyente fiel, al creyente verdadero, sí le importa la celebración correcta de las cosas. Entonces, cuando nos levantamos, ya llega el 24, nos levantamos el 25 y estamos celebrando y vemos el puño regalo debajo del árbol, si fue un buen año. Si no, son notitas escritas y high five y buenos días a todos, ¿verdad? Si fue un año bueno, entonces regalitos y las mediecitas para papá, las flores para mamá y los niños juguetes. Y la gente se preocupa, el creyente verdadero se preocupa y dice, ¿estaré siendo correcto con enfatizar estas cosas o los quito? Y de ahí vienen las preguntas. Ahora, la inquietud la aplaudo. Pero una de las preguntas que me hicieron fue por el árbol. Es una decoración bonita, hermanos. Hoy no vamos a poner allí no vamos a darle vuelta al arbolito y tomar manos y orarle al árbol. Es un chunche. Las bolitas que guindan. Se ve festivo, ¿no? Se ve bonito. Anoche tuvimos la cena, las señoras tuvieron su tiempo, después los matrimonios ayer fue un día de mucha actividad acá, y en la mesa habían unas decoraciones muy bonitas con que parecían pinos y yo entré y dije, mire qué bonito se ve festivo. Yo no dije, árboles paganos, idólatras, quiten eso de la iglesia. No. Ahora, si a alguna persona le ofende, pues lo siento. Nosotros como iglesia hemos practicado así ya por años y es lo nuestro. Pero yo sé que hay iglesias que sí les ofende. Ahora, voy a ir yo a decirles, ¿qué les pasa? Pongan ahí unas cositas para que... No es mi iglesia. O sea, así es como se sienten, pero son simples chunches, son simples decoraciones. No añaden ni quitan a la enseñanza de la palabra de Dios y mucho menos vamos a sacar un rato yo podría sacar toda esta mañana para hablar de lo que significa el pino. Ya usted encontrará esa información en internet solito. Yo quiero mejor hablar del nacimiento de Jesús. Y yo soy de la creencia que era más, las palmeras son más navideñas que los pinos, porque donde Jesús nació no había mucho pino. Es una opinión muy mía. Ahora, como creyentes, hay aspectos que no conocemos y aún obviamos porque estamos acostumbrados a la tradición que hemos celebrado por tantos siglos. Y la tradición es muy importante, amén. Si no lo hacemos así como lo han hecho nuestros ancestros por tantos años, entonces nos va a caer un rayo. Somos muy, muy metódicos y tenemos nuestros sistemas y no nos gusta salir de ahí. El propósito de este estudio, hermano, no es condenar lo relacionado a las celebraciones navideñas. No voy a pasar media hora condenando a Colacho, a Santa Claus. Yo veo las fábulas de Santa Claus y veo a Santa Claus en las tiendas y todo y digo, ese pobre hombre debe estarse muriendo de calor ahí adentro. Es lo primero que me llega a la mente. O digo, a ese Santa Claus deberían despedirlo porque es muy flaco. Yo soy así. ¡Ay, Santa! Una foto con Santa. Santa para mí es un personaje un hombre que existió. Es un hombre, Nicolás, que ayudaba a los niños y a los pobres, y qué bueno por él. Pero no voy a pasar mi día y la mañana en la iglesia hablando de él. Ni de su trineo que vuela, que eso, físicamente no es posible. Ustedes sabían que los trineos no vuelan, ¿verdad? Y los alces. Los alces no vuelan, no hay polvito mágico y la nariz roja del otro, es el enano del grupo que vuela, que nadie lo quería, pero termina siendo el que voló. Eso no existe. No vive en el Polo Norte. En el Polo Norte no hay lugares para que Santa viva. Y los enanitos esos, ¿cómo se llaman? Los duendes. Eso tampoco existe. Yo sé que estoy quebrando el corazón a todos en esta mañana.
Pero no vamos a enfatizar a esas cosas. Eso es lo que el mundo hace. Nosotros hoy enfatizamos de quién realmente se trata la Navidad. Amén. Ahora, vamos a aclarar lo que la Biblia enseña o instruir y aclarar, ojalá, y al terminar, queda en usted ajustar su fe y práctica a los hechos bíblicos. En la Biblia, hermanos, y vamos a poner unos versículos aquí para que los leamos. Yo puse los textos. Hay muchas profecías. Si usted mira la segunda página del estudio, dice allí profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. Aquí hay solo una lista corta. Hay 600, si no me equivoco, son 660 y algo versículos que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Esa es una lista corta. Pero quiero que veamos, proyécteme ahí por favor los primeros versículos, los que hablaron específicamente del día que Jesús y la forma en que Jesús y cómo Jesús iba a nacer. ¿Ok? Estamos en Isaías 7:14, que es uno de los versículos más conocidos. Tener que ir manualmente porque la proyección, algo está pasando allá arriba. Isaías 7:14. De su Biblia, busquen. Dice la Biblia, la profecía de Jesús, que iba a nacer de una virgen. Por tanto, el Señor mismo dará señal, y he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este texto se cumple en Mateo 1:18, y yo acabo de leer el 21 y el 23, pero Mateo 1:18, 24 y 25, volvamos allí. Solo vamos a ver unos pocos, entonces busquémonos, y después vamos a ver algunas otras razones por las cuales tenía que suceder como sucedió en el tiempo del cumplimiento. El tiempo del cumplimiento de las profecías es muy importante también. 740 años antes de Cristo, Isaías dijo que iba a nacer de una virgen. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Isaías? Que iba a concebir una virgen, no una mujer con un varón, antes de que se juntase. Si esas palabras no estuviesen ahí, entonces el cumplimiento de la profecía sería muy, muy problemático poderla avalar con la Biblia. Pero Mateo hace la observación y dice, eso sucede. Ellos estaban desposados, sí, estaban comprometidos para casarse, pero aún no estaban juntos. Y se halló que María estaba embarazada. Y versículos 24 y 25, y despertando José del sueño, porque lo que yo le leí a ustedes en el 21, que dará a luz un hijo, el ángel hablaba con José, y José estaba molesto, y tenía todo el derecho de estar molesto, porque ¿cómo queda embarazada una mujer? La única mujer que quedó embarazada sin conocer hombre en la historia de la humanidad ha sido María. Dice, pastor, pero la tecnología hoy en día, la inseminación artificial, no. La única mujer que ha sido embarazada por el Espíritu, Dios puso la semilla en ella, fue María. José tenía problemas con esto, como cualquier varón. Entonces el ángel se le apareció. Le dice, no se preocupe, José, esto es así. 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Por qué? Porque tenía el derecho legal de repudiarla. Y eso no hubiera sido bueno. Pero no la conoció, dice. ¿Cómo? No tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. 740 años antes, Isaías dijo, así va a suceder, y Mateo 1:18 dice, así fue. Siglos después, una más, nacido en Belén, Miqueas 5:2, vaya y despolve esos profetas menores que poco usamos a veces en la Biblia, y vamos a ver qué nos dice Miqueas en cuanto al lugar del nacimiento. En Miqueas 5:2, Jesús iba a nacer en un lugar muy específico. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesantemente, Miqueas e Isaías casi eran contemporáneos, casi. Él fue 40 años después, 700 años antes de Cristo, y él dice que Jesús iba a nacer en un pueblito que se llamaba Belén. Belén. Todo lo referido. Los magos llegaron a Jerusalén a buscar a Jesús. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Porque allí estaba el palacio. Iba a ser el rey, ¿no? Iba a venir el príncipe, el Mesías, el rey. Entonces, naturalmente, ellos cuando entraron a Israel de la tierra lejana, ellos fueron al palacio y preguntaron dónde está el príncipe nacido. Y ahí fue donde Herodes dijo: un momento, ¿cuál? No ha nacido, pero vaya, búsquelo, y cuando lo encuentren, vengan y me lo cuentan todo para nosotros también ir a adorarlo y a cortarle la cabecita, y a su papá y a su mamá. Porque Herodes no iba a aceptar este Mesías venidero, pero no nació en Jerusalén en un palacio. Usted conoce la historia, y los otros hermanos que van a hablar del tema van a recalcar algunas de las cosas que usted ya sabe. Nace en un pueblito pequeñito, insignificante, y vemos el cumplimiento en Mateo 2:1. Mateo 2:1. Si usted tiene una Reina Valera 60, ve ahí el encabezado, la visita de los magos. Las primeras palabras: cuando Jesús nació en, ¿dónde? Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. José y María iban a Belén a ser empadronados. Ella empieza a tener sus dolores en Belén. Bueno, Miqueas dijo que así iba a ser. Iba a salir de Belén este príncipe venidero, este Mesías. Se cumple 700 años después en Mateo. También Salmos, en el libro de Salmos, dice que iba a ser homenajeado con regalos. Cuando yo nací, yo no sé qué le regalaron a mi papá, aparte de no sé, ¿qué le regalaron a usted, Arturo, cuando nacieron sus hijos? Nada. Pero pastor, los hijos son un regalo. Sí, pero no le regalaron otra cosa. Digo yo. En Salmos 72:10 dice que iba a ser homenajeado con regalos. Estamos hablando específicamente de las profecías que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Ese momento tan bonito que celebramos. Dice versículo 10: los reyes de Tarsis de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Eso está hablando tanto del inicio de su nacimiento y todo el panorama profético hasta el final, porque en ese momento no todos los reyes le iban a servir, pero al final sí. Pero trajeron presentes y regalos. Esto fue 850 años antes de que Jesús naciera. Hermanos, estamos hablando de siglos. Mateo 2:1 y 11. Estos reyes magos, estos famosos reyes que llegaron, versículo 10: y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron ¿qué? Regalos, presentes, oro, incienso y mirra. A mí no me dieron oro, mis hijas valen oro. Ay, papi, qué tierno eres. Gracias, hijas, gracias. A mí me entregaron una silla para que eche al bebé, porque los hombres no sabemos manipular bebés, y para llevarla al carro, y empiezan a correr los pagos por el resto de nuestras vidas, ¿verdad, varones? A Jesús le trajeron presentes. Y usted dice: ay, qué tierno. No, es que tenía que suceder así. Fue profetizado. El salmista escribió que iba a ser así. También viene la parte complicada de Jesús. En Jeremías 31, versículo 35, síganme ahí, iba a haber una matanza. Jeremías profetiza 630 años antes del nacimiento de Jesús que iba a ser un tiempo complicado para él, y por lo mismo que acaba de hablarles acerca de Herodes, quien mandó a buscar a todos los niños menores de 2 años y matarlos.
No era la primera vez que esto sucedía al pueblo de Israel, pero sí fue separado por muchos siglos. Y dice, así ha dicho Jehová en Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Creo que este texto está mal apuntado, hermanos, o lo busqué mal. Quedo debiendo esa, pero sigamos por cuestiones de tiempo. Yo les voy a buscar esa, corregirla. Mateo 2, siempre repaso mis textos, pero como hay muchos en esta, yo creo que esa se me fue. Mateo 2, 15, versículo 15. Gracias, Arturo. En el versículo 15, Jeremías 31:15. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Muchos niños perecieron. Herodes no quería este sucesor o este príncipe que vendría, porque él estaba muy cómodo en su palacio. Corregir acá. Una más, iba a ser precedido por un mensajero en Malaquías 3, versículo 1. El famoso Juan el Bautista. Alguien iba a venir delante de él, el primo de Jesucristo, a través de María Elizabeth. Él está aquí anunciando, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Mateo 3, 1 y 2, encontramos el cumplimiento. Esto fue dicho 450 años antes de Cristo, uno de los últimos escritores del Antiguo Testamento, antes de entrar en silencio. El silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 y un poco de años allí, donde no había profecía, no había nadie escribiendo, y de repente aparece Juan el Bautista, y su predicación era, arrepiéntase de sus pecados, el Mesías ya viene. 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo fue cumplido. Usted puede ir en el Antiguo Testamento, una de las cosas que los judíos, los verdaderos judíos ortodoxos no aceptan, es que todo esto fue cumplido en Jesús. Ellos dicen que no. Pero usted puede ir fuera de la Biblia aún, extra Biblia, en libros históricos y encontrar estos eventos escritos tal cual por historiadores. Es que no nos gusta la Biblia, está bien. Entonces, ¿cómo es posible que historiadores están diciendo lo mismo? Todo lo que sucedió en Jesús fue profetizado antes. Como hombres, 700 años antes, 600 años antes, 450 años antes, porque Dios se los reveló para que lo escribieran. El pueblo de Israel iba a pasar por una serie de exilios, castigos y condiciones muy problemáticas, y ellos añoraban este Mesías, y llegó, pero no como ellos pensaban. A pesar de que cada una de las profecías que ellos conocían muy bien, se cumplió en este hombre, Jesucristo. Ahora, hay muchas otras profecías, dice allí, que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento, hablan de su ministerio, hablan de su actuar, hablan de las cosas que sucederían alrededor de él y lo que le harían al final, y esta hoja lista algunas de ellas. Véalas nada más rápidamente, que iba a ser simiente de Abraham, que iba a ser de la casa de David, que sería un profeta, que haría milagros, que iba a entrar en el templo, que sería traicionado por un amigo, que sería vendido por 30 piezas de plata, olvidado por sus discípulos, herido y magullado, sería objeto de burla, que sus manos y pies serían horadados y que sería crucificado con ladrones. Estos tienen que ver profecías que se cumplen en Jesús. Solo vimos unas 5 que tienen que ver con el hecho de su nacimiento y cómo iba a ser, dónde iba a ser, y quién iba a ser la actora principal de este hecho, que fue María, y cómo la cosa se iba a dar. Todo lo demás que se cumpla en Jesús, hermanos, aún así dicen,
No pasó con él. Eso es como parar a una persona y decir, ¿cómo se llama usted? Ah, yo me llamo Luis. No, deme la cédula. Luis. No, ¿tiene pasaporte? Sí. Ah, Luis. No. ¿Anda licencia? Sí. Luis. No sé. ¿Tiene certificación del registro? Sí. Luis. No, usted no es Luis. Literalmente, así, en una forma muy tonta, muchos niegan a Jesús. Hay cientos de profecías cumplidas en Jesús y aún así dicen, no es Él. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? El que niega al Hijo dice, niega al Padre. Y si usted niega al Hijo, usted niega la salvación. Usted dice, no puedo hacer así con Jesús. Ese no es Jesús. Jesús es el que muere, qué bonito el cuadro de la crucifixión, qué bonita la Semana Santa y todo, pastor, pero ese no, es otro. Bueno, tenga mucho cuidado porque ese es el único camino al cielo. Y si usted lo deja que se pase, porque usted piensa que no es, a pesar de que la Biblia tiene cientos de profecías diciendo que sí, entonces usted va a ir a pagar por sus pecados al infierno y justamente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted está negando quién es Jesús. Nosotros celebramos Navidad, hermanos, y lo creemos con todo nuestro corazón. Y no estuvimos ahí para el día de los hechos. No hay fotos del día. Usted ha visto que hay fotos de los apóstoles y fotos de Jesús y fotos de... Hermanos, ustedes saben que en esos tiempos no habían cámaras ni nada, ¿verdad? Son rendiciones de artistas que sacan de su creatividad y su imaginación y de repente es un Jesús negro, es un Jesús blanquito, es un Jesús chino. Y para vergüenza del cristianismo, que se dice ser cristiano, aquí hasta pusieron a una niñita como Jesús ahora en el portal. No existen fotos. Nosotros somos de los que no vimos, pero creímos. Yo no estuve el día que usted nació. Yo estuve el día que nacieron mis hijas. La única que no presencié en persona fue Yuli, porque yo vino así, rápido, y no tuve chance de llegar atrás al cuarto. Me tenían haciendo papeles. Vea que yo sé que usted no es así, no fue así con usted. Para mí me tenían haciendo papeles. Mira, ya nació yo. Pero yo no soy cuando usted nació. Fabio, ¿usted realmente existe? Yo no vi cuando usted nació, entonces yo no puedo creer que usted realmente existe. Los hechos, hermanos, los hechos históricos nos dan todo lo que necesitamos para saber. Y la Biblia dice de aquellos que no vieron y creyeron que son bendecidos. Ahora, eso es su tarea. Vaya, busque estas profecías durante la semana y bendiga su vida viendo y afirmando todo lo que Dios ha dicho acerca de Jesús, cumpliéndose en el Nuevo Testamento, y usted diga amén, amén y amén, porque al Jesús al que servimos, Jesús quien murió por nuestros pecados, Jesús quien nació de María en Belén, como la profecía lo dijo, fue cierto, y Él es el Salvador del mundo, amén y amén. No hay más que hablar. Y yo me siento feliz, porque yo tengo una esperanza en Cristo. Ahora, hay otras cosas alrededor del nacimiento de Jesús que de manera profética, pero también de manera del cumplimiento de los tiempos. Vea en Gálatas 4 al 5 estos versículos. Y en unos momentos vamos a poner un mapa acá arriba y vamos a hacer un pequeño análisis de lo importante que fue aún el tiempo en que Dios se plació en decir, ya es tiempo de ir, ya es tiempo de cumplir la profecía en Jesús, es tiempo de hacer, de cumplir el plan de redención del hombre, y va a ser en este momento, en este lugar, con estas personas. Todo eso tiene relevancia y Pablo lo dijo así, Gálatas 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿había un tiempo que cumplirse? Sí. ¿Cuál era? El plan de Dios. El plan de Dios. Si a usted le interesa, va a tener que empezar a leer desde Génesis hasta llegar al momento del cumplimiento que Pablo está hablando, porque a través de todo esto, lo dijo el pastor Arturo el otro día, un miércoles en la noche, a través de toda la Biblia, el hilo que cose y que junta todo el plan de Dios es Jesucristo, y detona en su nacimiento, y Pablo lo llama tan elocuentemente el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es importante. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Hay una gran guerra teológica entre los que les gusta hablar del tema en cuanto a los tiempos. Se llama dispensaciones. Nosotros creemos en las dispensaciones. Las dispensaciones son economías, tiempos marcados en la Biblia, cuando Dios actuaba de una forma con el hombre y de repente esa época cierra e inicia de otra manera. Un ejemplo muy simple. Antes de la caída del hombre en el huerto de Edén, Adán y Eva gozaban de una comunión abierta con Dios. No había restricción, no había pecado. Entró a la escena Satanás, engaña a Eva, Eva come el fruto, le da a su esposo, caen en pecado y la relación con Dios cambia. Dios viene, Dios pone juicio sobre el hombre, hay una condenación que queda marcada en nosotros y vamos a tener que trabajar con sudor para ganarnos la comida. La mujer iba a tener dolores de parto, iba a estar sujeta a su esposo. Todas esas cosas que Dios dijo, así va a ser ahora, cambió por completo la forma ahora en que Dios trataba con el hombre. Entró en otra época. Esa época llegó a ser tan mala, la caída del hombre, conciencia, después estaba la inocencia, después la conciencia, y el hombre empieza a caer tan mal que Dios dijo, hasta aquí llegué con ustedes. Noé, vaya, córtese unas tablas, ponga las cosas en orden, hágase esta embarcación, yo voy a cerrar este capítulo. Y así fue. Cierra otro capítulo del hombre, otra dispensación, y entramos en el gobierno humano. Y así nos vamos. Era complicado. Pablo reconoce esto. Si usted dice, no, hermano, es que eso no. A los que niegan, ve a Efesios 1. Pablo usa el término dispensación. Pablo habla de un cumplimiento de un tiempo. Porque cuando llega Jesús, muere Jesús, cuando Jesús resucita y el velo se parte en dos en el templo judío, es el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote, y usted que sabe un poco del tema, a presentar el sacrificio de sangre por el pueblo, por todos los pecados. Una vez al año él entraba, ese velo se rompe, se abre y cierra la dispensación de la ley, y entramos en la dispensación que conocemos como la gracia, la iglesia. Nosotros, ha sido la más larga hasta el momento. Cambia otra vez la forma en que el hombre y Dios tratan y cómo Dios trata con el hombre. Pablo lo reconoce en 2 ocasiones en Efesios. Dice, dándonos a conocer, vea lo que está hablando Pablo en el versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué un misterio? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, y esto es importante, no veían a la iglesia. Ellos hablaban de Jesús, de su nacimiento, hablaban de su reino, pero el reino de Jesús, el reino que viene, no ha venido aún. Los apóstoles le decían, Señor, ¿ya viene el reino? ¿Ya vienes ya viene el ejército, los caballos y nosotros podemos estar en la directiva? Ellos no entendían de lo que estaban hablando todavía. Pablo dice este misterio de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué? Porque el movimiento de salvación, el movimiento del perdón de los pecados, el movimiento de Dios ejecutando el plan de salvación, inicia en el cielo hacia la tierra, se cumple en Jesús, y cuando se cumpla, cuando ese tiempo de ser salvo por poner su fe en Cristo Jesús se cumpla, volveremos al cielo con Él por toda la eternidad. Hay un tiempo de un reino, hay muchas cosas proféticas que aún faltan que cumplirse para el pueblo de Israel. Para la iglesia solo nos falta ser sacados de aquí. Ya Cristo vino, ya Cristo murió, Cristo resucitó, nos ha dado 2000 años. Hablábamos del año, ¿cuándo empezó? ¿Qué año fue el nacimiento de Jesús? Año 0. El año 0, o el año 1. Aún los ateos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cuándo nació Jesús? Año 1. Nació Jesús, año 1. Año 0. Y después de Cristo, vamos, 2000 y resto de años que Dios ha dicho, todo el que quiera ven.
Pablo habló de este cumplimiento, el misterio que existía para ellos porque no veían a la iglesia. Los profetas nunca hablaron de la iglesia. Y Pablo dice, es que este tiempo no era un misterio, y Dios ahora, dice Pablo, dice, yo se lo estoy explicando a usted. Eso es lo que está diciendo aquí en el libro de Efesios. ¿Ok? Ahora, cuando analizamos el tiempo de Jesús, póngame el mapa ahí, por favor, Raquel. Cuando analizamos el tiempo del nacimiento de Jesús, sigamos leyendo, esa es de mucha importancia. Mucha importancia. Hay momentos claves en la historia del ser humano y esta es la más importante para el creyente. Nosotros tenemos que ver por qué. Ahora, ¿ven el mapa aquí detrás de mí? Si usted ve, allí, este es el mar Mediterráneo, ¿ok? Para los que les gusta la geografía. Vemos este mapa mucho acá en la iglesia porque nos interesa mucho lo que sucede alrededor de Israel. Si usted ve al lado donde termina el mar Mediterráneo, ahí donde dice Siria y abajito dice Jerusalén. ¿Lo ven, sí? Eso es la tierra de Israel aún al día de hoy. El comercio, los puertos, los idiomas, todo lo que sucedía allí en ese área caliente del Medio Oriente, Jerusalén está en el puro centro. Los que viajaban de Asia y Arabia hacia el oeste, los que viajaban del oeste hacia esas tierras, los que viajaban en barco de Jerusalén a Roma, a todo lo que era Grecia, todas las costas del norte de África, el mundo poblado de esa época, este era el centro del universo. Si usted hubiera ido unos 4 o 5 siglos antes, hubiera sido un poco diferente. Este tiempo, el cumplimiento de los Dios escogió el momento más exacto para que el nacimiento de Jesús y todo lo que iba a suceder en la vida de Jesús y el evangelio que iba a salir se desplegara de este lugar hacia el resto del mundo conocido en ese momento. Jerusalén era el centro y es el centro del universo. Ahora, vea el escrito. Aquí encontré un artículo muy interesante por un historiador. Nunca supe si él era cristiano o no. Jean Noel Robert dice: en la mayor parte de los libros que describen la época de Jesús, se suele hablar del Imperio Romano y quizá un poco del Imperio Parto. El Imperio Parto todavía no era organizado como lo que hoy conocemos como el Imperio Otomano o el Imperio Musulmán, que era de esa línea roja que usted ve a su derecha, esa línea roja, todo lo que está al este. ¿Ok? Lo que usted ve ahí en el verde más oscurito era la totalidad del Imperio Romano en el tiempo de Jesucristo, y ellos controlaban Jerusalén, lo que ellos llamaban Palestina. Era un nombre derogativo, era una burla, porque eran enemigos naturales de Israel. Y dijo: vamos a ponerle a su tierra Palestina entonces, y así le llamaban los romanos. Pero para Israel, para los judíos, era Judea, era Galilea, era su territorio, pero dominaban los romanos. Ahora, se da por supuesto que el hecho de la denominación de Judea por los romanos supuso tan solo una influencia directa de tendencias occidentales, pero se olvida que el mundo conocido, aunque solo fuera por leyendas o historias mitológicas, era mucho más grande y variado que el restringido Imperio Romano, y lo era. Romano fue el quinto imperio. Roma fue el quinto imperio. Hubieron 4 imperios antes de Roma, e interesantemente todos estaban hacia el este de Roma. Todo esto que es Egipto, todo lo que es Arabia, Babilonia, Grecia, medos, persas, todo estaba al sur o al este de Roma. Se extiende hacia el occidente en la época griega y luego romana. Ahora, dice, era mucho más grande y variado y restringido, y que las influencias culturales y las comunicaciones entre los diferentes imperios en existencia fueron mucho más ricos y complejos de lo que se pensaba. Sigue leyendo. 4 imperios, en efecto, se repartían el gobierno del universo y alcanzaron juntos, a principio de nuestra era, un periodo de gran estabilidad política que hizo posible la libre circulación de hombres, mercancía e ideas. ¿Ven por dónde voy con esto? Sigamos leyendo. La China de los Han, sobre todo la segunda dinastía, la India del norte de los Kushan, todo eso está al este
de Roma. El imperio de los partos y de los romanos. Largos y penosos esfuerzos a lo largo de los siglos fueron necesarios a cada uno de ellos para que el alba del primer milenio pudiera culminarse una vasta corriente de intercambios en el extremo occidente romano y el extremo oriente chino, de Roma a China. Es una distancia enorme, ya vamos a verlo. Es decir, en la época de Jesús existieron 4 grandes imperios que por una extraña coincidencia coexistieron como grandes territorios unificados y pacificados durante este periodo. En pocos momentos de la humanidad desde entonces se ha podido dar de nuevo esa circunstancia, que permitió a los viajeros de la época viajar desde Roma hasta China y a la inversa, dentro de una razonable escasez de peligro y desconocimiento. Las rutas hacia el oriente eran relativamente bien conocidas y la navegación por el mar Mediterráneo hacia Roma también estaba bastante dominada, lo cual hizo de la época de Jesús, justo antes y después, un momento de especial auge del comercio, del transporte y de los intercambios culturales y humanos. Y vea lo que está subrayado. Debido a esta confluencia de pacificaciones, en todas estas grandes extensiones, fue como el mensaje de Jesús, después de morir él, pudo llegar hasta los más recónditos rincones de la tierra. En ese tiempo, hermanos, me atrevo a decir que era más fácil testificar de Jesús en el Medio Oriente en los tiempos de Jesús que hoy. Hoy le cortan la cabeza por hablar de Jesús. Pero en los tiempos de Jesús eso todavía no era un peligro. Eso no empezó como hasta 600 años después de Jesús inicia lo que es el Islam que se conoce como el Islam moderno. Ahora, aunque conocemos muy bien los viajes de Pablo, gracias al libro que escribió el evangelista Lucas, el mensaje de Jesús no se dirigió solo hacia el oeste, hacia nosotros. Como cabría concluir del estudio del Nuevo Testamento, como muy bien afirma el libro de Urantia, un libro histórico de los tiempos, y como los testimonios antiguos confirman, hubo un contacto mucho más estrecho y dinámico también con los pueblos del este. Esta influencia oriental en la zona en la que Jesús vivió, muchas veces ignorada, debe ser debidamente tenida en cuenta para poder formarse un cuadro completo sobre la mentalidad y el escenario en el que le tocó vivir al Maestro. La iglesia se expande. Póngame el siguiente mapa, por favor. Hay un mapa del mundo en la parte de atrás. Veámoslo de esta manera. En el puro centro del mapa está el mar Mediterráneo, si lo pueden ver. Si usted camina hacia el sur, toda la parte norte de África, Egipto, Sudán, lo que es Etiopía, esas eran las partes pobladas. Al este, India, China, aquel enorme, todo eso, la iglesia caminó más hacia el este en los primeros siglos de lo que jamás imaginó caminar hacia el oeste. ¿Sabe usted que nosotros somos los chiquillos nuevos en la cuadra en cuanto a la iglesia? Aquí en el occidente. Hermanos, ya hace escasos 400 años vinieron aquí en barcos a ver qué había. Y esos pobres pensaban que iban para la India y que encontraron una ruta para la India y cayeron aquí. Y el evangelio empieza a desplegarse. Si usted quiere hacer una flecha de cómo nosotros aquí recibimos el evangelio, entonces vaya a las costas del occidente de Europa, lo que es esa islita arriba que es Inglaterra, Escocia e Irlanda, y abajo está España y Portugal. De ahí salen barcos que llegan a nuestros lados de la tierra. El evangelio corrió por esos lados. Pablo quiso ir a España muchas veces, pero no pudo. Pero después de él sí fueron otros. El evangelio se despliega de Jerusalén hacia el este, hacia el sur, hacia el norte, hacia el occidente, y en algún momento los cristianos viajaron y llegaron a estas tierras donde estamos nosotros. Si usted cree que el cumplimiento de los tiempos de que habla Pablo es una frase tan simple como esa, usted necesita leer más su Biblia y entender un poco la historia de lo que está sucediendo en el tiempo de Jesús. Un ejemplo muy simple y para continuar y ya ir cerrando. Cuando estaban en Jerusalén, en el día de Pentecostés, dice que hablaron en lenguas, ¿se acuerdan? Y ahí en Hechos 2 lista qué lenguas estaban presentes. Hay 14 idiomas que listan. ¿Qué estaba haciendo toda esa gente ahí? Hagamos una práctica. Vaya usted aquí en San Ramón, en el centro, y encuéntreme 14 idiomas distintos. Lo reto. Usted encontrará quizá 3 o 4. Se encontrará un chino. Vamos a encontrar un chino.
Se encontrará un gringo, fijo. Se encontrará un tico. Y quizás se encontré por ahí un europeo que ande perdido, que hable o alemán o francés, una cuestión. Pero de ahí, paré de contar. ¿Qué estaban haciendo 14 nacionalidades y grupos diferentes en ese lugar, en ese momento, en Pentecostés? Dios. ¿Qué escucharon? El mensaje del evangelio. ¿Qué hicieron con ese mensaje cuando se fueron a casa? Lo compartieron. ¿Entienden lo que es el cumplimiento de los tiempos? Qué increíble es Dios, amén. Ahora, aquí, de esto habla Pablo, estamos en la tercera página, yo sé que pasamos al mapa, pero estamos en la tercera página para cerrar esto. De esto habla Pablo cuando él hace referencia al cumplimiento de los tiempos, una prueba más de la perfección de Dios en cuanto a su agenda para el hombre perdido y su deseo de salvarlo. Pedro lo dijo así en 2 de Pedro 3:9. Es simple, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, una década, unos días después de Jesús, Pablo estaba hablándole a la iglesia en Tesalónica, diciéndole: hermanos, vea, yo sé que tienen ustedes un poco de preocupación del asunto del rapto de la iglesia, de que quién se va, quién se queda y cómo va a ser. Unos unos añitos después, Pablo estaba poniendo en orden el asunto, porque decían: pero es que si que se van a ir, nos quedamos nosotros, entonces vamos a hacer en segunda fila. Les digo: hermanos, vea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros los que hayamos quedado nos iremos con ellos en las nubes y así estaremos con el Señor para siempre. Eso no ha sucedido todavía. Ahí nomás de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, 33 años y algo después de que nace, ya estaban ellos con el asunto de que Jesús viene, cuando viene, estaremos listos, quién se va, quién no se va. Y Pablo dijo: tengan paciencia. La paciencia del Señor ha durado ya más de 2000 años. Y Pedro dijo: ¿por qué? Pablo y Pedro se conocían. Y Pedro dijo: es que Dios está siendo paciente porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje del evangelio ha tenido más de 2000 años para ser propagado por el mundo entero y nunca hemos tenido tantos medios para hacerlo. Usted habla de sus redes sociales, hablamos de la radio, hablamos de la televisión, y Dios ha sido muy paciente y también ha sido muy benevolente con el hombre, la forma en que el evangelio se esparce. El cumplimiento de los tiempos, sí, tenía que suceder en ese momento. Hermanos, si hubiera sucedido en los tiempos de Noé, el mundo era así de grande. El mundo era muy pequeño. Tenía que ser más allá. Tenía que incluir a muchas otras personas. Añadido a eso, existía la facilidad de hablar múltiples idiomas. Aquí tenemos tal vez uno que conozco que es trilingüe. Uno. En ese tiempo, Pablo de repente le estaba hablando en latín a los romanos y le estaba hablando en hebreo a los hebreos y le estaba hablando Pablo era multilingüe cuando predicaba, y algunos otros de los apóstoles con más educación también. Había muchas personas que hablaban múltiples idiomas. ¿Por qué es importante esto? Para compartir el mensaje en otro idioma. En este tiempo era así. Habían muchas cosas sucediendo, el comercio, todo lo que ya hablamos. También es importante la posición geográfica, la intersección comercial y el cumplimiento de todas estas cosas cuando él fue a la sinagoga por primera vez, y esa se la dejo de tarea. Lea Lucas 4, cuando Jesús se sienta y abre el libro de Isaías y él lee acerca del Mesías que viene, el cumplimiento, y él dijo: yo soy ese hombre. Y todo el mundo se quedó viéndolo así como: ¿ese qué? Y se acuerda, lo sacaron del templo, de la sinagoga, y lo llevaban a un precipicio para tirarlo al vacío, y él se desapareció entre ellos. El cumplimiento de los tiempos. Ahora, esto, hermanos, nosotros los gentiles, en Mateo 28, 19 y 20, y termino con esto. Jesucristo en vida, y en Marcos 16 dijo a sus apóstoles, a los discípulos, a esos fundadores que estuvieron presentes donde nace la iglesia: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos a toda criatura, con lo que ustedes están presenciando aquí hoy. Muy bien, ya el mundo de ellos era un poco más grande. Algunos de estos hombres eran pescadores, y ellos navegaban de lado a lado y decían: no, hay mucha gente.
y ellos entendieron muy bien lo que Jesús estaba hablando. Y aún así, el evangelio, para salir de Jerusalén, Dios tuvo que mandar un poquito de persecución, porque ellos se quedaron como muy entre ellos. Qué bonito nuestro evangelio, el evangelio que fue dado a los judíos, pero Jesús dijo al judío primeramente y a todos los demás. Pablo entendió esto muy bien. Pedro lo entendió cuando tuvo esta visión de Dios bajando un lienzo del cielo, y tenía chicharrones, tocino, tenía todo lo que Pedro no podía comer como judío, y él dijo: Señor, no. Y Dios dijo: no llames inmundo a lo que yo llamo limpio. Entonces él probó chicharrón por primera vez y cambió su vida. Esa es la versión Dr. Jonathan White, 2017. Cambió su vida por completo, y qué dicha. Nosotros los gentiles, ¿por qué es importante eso? Porque él fue a la casa de Cornelio después, ¿se acuerda? Un gentil, y tuvo que predicarle, y él iba ahí con esa inquietud, porque los judíos y los gentiles no, pero vio y recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, y eso cambió la vida de Pedro por completo. Porque antes de eso él tenía problemas con el racismo. Eso es lo que era, en pocas palabras. Nosotros los gentiles calzábamos en el plan de Dios para redención de los pecados. Amén y amén. Qué dicha. Si no, a ver cómo hacíamos. Ese mensaje tenía que moverse, y era muy importante para nosotros los que estábamos lejos de Israel. ¿Ha ido usted a Israel? Yo voy a ir en el milenio, todo lo que quiera, pero en ese momento no me interesa mucho. Es un lugar de conflicto. Muchos van a Israel y le disfrutan y le enseñan supuestamente dónde es Calvario, dónde es la tumba de fulano, sutano y mengano, y todo por tradición, porque Dios como que quitó todas esas pruebas, a como se llevó los huesos del pobre Moisés para que no lo sacaran a pasear a cada rato y lo convirtieran en otro ídolo. Dios como que quitó cosas para que no usáramos eso como idolatría, pero aún así lo hacemos, en muchos casos, en muchas religiones. Alrededor del año 1600 llegaron a las costas del oeste, a las Américas, cristianos con el evangelio de Jesucristo desde Europa, quienes recibieron el evangelio desde el Medio Oriente, de los tiempos de Jesús. Antes de Cristo se debía viajar a Jerusalén o acercarse al pueblo judío para conocer correctamente de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús tuvo la discusión con la samaritana? Ella decía: Señor, nuestros padres dicen que es en este monte. ¿Tú qué dices? No, es en Jerusalén. Todos los judíos sabemos eso, porque la salvación viene de los judíos. Mujer, ubíquese. Pero todavía estábamos antes de la muerte de Jesús. Había que ir a Jerusalén, había que estar cerca del pueblo de Israel. Y después de Cristo, el evangelio y el conocimiento de Dios sale de Jerusalén al resto del mundo conocido, porque Jesús dijo: id por todo el mundo hasta lo último de la tierra. Y para el tiempo del milenio futuro, todos deberán ir otra vez a Jerusalén para adorar. Isaías 66. Qué dicha que salió de allí. En ese tiempo, en ese momento, que Dios le dijo a Pablo: dígalo, el cumplimiento de los tiempos. Ya es hora, dijo Dios. Y se cumple el nacimiento de Jesús y la salvación para todos. Ahora, ahí le queda a usted la tarea. Profecías múltiples, dice ahí en la conclusión, cumplidas en la persona de Cristo en un tiempo específico para lograr la máxima saturación del evangelio del mundo de su tiempo, y luego continuar en la historia hasta el día de hoy y llegar a nosotros, quienes estamos tan lejos del lugar de los sucesos. Estamos muy lejos. Esto solo Dios pudo concertarlo. Si era una orquesta de las edades, Dios se paró, como hacen los directores de orquesta, y Él dijo: empieza a tocar la orquesta. Y Él orquestó todo esto para que hoy nosotros tuviésemos el conocimiento pleno del evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, simplemente por amor a cada uno de los hombres. Si la Navidad entonces no representa nada más que regalos y festividad para usted, ese es el tiempo de aprender y restablecer sus prioridades en cuanto a este evento tan importante de la raza humana. En vez de decir feliz Navidad, feliz salvación, feliz rescate, feliz perdón, deberíamos también de decir los cristianos. Amén. Padre, gracias por esta mañana, y gracias, Señor, por las cosas tan grandes que hiciste.
Y Dios, resumimos un poquito de los eventos que sucedieron, cómo, cuándo y por qué lo hiciste en ese tiempo, Señor. Y como Pablo tan simplemente, pero tan elocuentemente lo dijo, el cumplimiento de los tiempos, Señor. Y antes de él hubieron siglos, milenios, Señor, profecías hechas y de todo lo que iba a suceder y detonar en la persona de Jesucristo. Y él, Señor, que fue tan duro de corazón, reconoció plenamente quién era Jesús cuando tú le salvases a él. Y después, Señor, todo el mensaje que dejó para nosotros después y los otros apóstoles también. Gracias, Señor, porque celebramos nuestro perdón, celebramos nuestra salvación y celebramos, Señor, una eternidad contigo, a pesar de que todavía estamos aquí en esa tierra. Yo ruego, Señor, por cada uno presente que no tiene a Cristo. Señor, qué regalo más bueno sería aceptar a Cristo en esta mañana. No hay otra cosa más importante, Señor, que tener la salvación. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, hoy es un solo culto y no quiero que nos vayamos sin usted considerar en su corazón su salvación. Dios hizo todo esto por usted. Hay una canción que canta mi suegra que me encanta, que dice en inglés: cuando Cristo estaba en la cruz, Él pensó en mí. No generalice salvación para todos, hágalo muy suyo. Salvación para mí, porque Jesús murió por mí, murió por mis pecados, y todo lo que Dios hizo para que eso se cumpliese, lo hizo porque Él le ama a usted. No hay otra razón. No es porque usted es muy bueno o porque usted tiene mucho que ofrecerle a Dios. No. Todos somos pecadores, dice la Biblia, que dice desde la planta de los pies hasta la corona de nuestra cabeza no hay nada bueno en nosotros. Es muy clara la Biblia en cuanto a nuestra posición con Dios. Pero quizá usted, en esta mañana usted dijo: wow, nunca he entendido el esfuerzo y todo lo que Dios orquestó para yo poder escuchar este mensaje tan simple de salvación. Cristo vino y nació, sí. Yo sé que no es Semana Santa, yo sé que estamos celebrando nacimiento, pero hermanos y amigos, usted que me escucha, Jesús nació para venir a morir por usted. Usted tiene un precio caro delante de Dios, 3 veces santo, con su pecado, y Jesús vino a morir por ese pecado para pagar el precio que usted debe delante de Dios. Y Él dice: aquí está, te lo ofrezco gratuitamente. Puede ser suyo si tan solo usted acepta a Cristo como su Salvador. Tal vez usted está aquí en esta mañana y usted dice: pastor, yo necesito a Cristo. Yo sé que muchos, casi todos aquí han aceptado a Cristo, pero quizá hay uno que dice: pastor, yo no tengo a Cristo. Y yo quiero saber más de esto. ¿Qué forma más especial para empezar diciembre con el regalo de salvación? Hay alguien que levante su mano y dice: pastor, ore por mí. Aquí lo que hacemos es que le pedimos que pase aparte con alguno de los pastores, si es mujer, con una de las hermanas, y con la Biblia le enseñamos cómo se puede tener a Cristo en su corazón. ¿Hay alguien? No tenga pena. De eso se trata la Navidad, de regalos, y Dios te quiere regalar la salvación. Padre, gracias porque nos amas, y gracias, Señor, por el mensaje de Cristo, y gracias por la historia de Cristo y todo lo que podemos aprender de ella, Señor. Y qué humillante es, Señor, para nosotros que a veces nos creemos muy grandes y muy controladores de nuestras vidas, cuando vemos lo que tú has hecho, Señor. Somos tan insignificantes y no nos queda más, Señor, que tirarnos a tus pies y decir: Padre, gracias. Gracias por esa salvación, gracias por este sacrificio, Señor, por este regalo. Y que esta Navidad, Señor, que vamos a estar viendo el tema de la natividad, Señor, que podamos aprender y regocijarnos en Cristo y llegar al 25, que es la fecha, Señor, que tenemos nosotros en un calendario, que nuestros corazones estén listos para celebrar ese día, que nuestra actitud sea correcta, Señor, que todo lo que nosotros hacemos para mostrar esta felicidad, Señor, refleje a Cristo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, Señor. Todo lo que concierne este tiempo, Señor, que hable de Cristo y la salvación que nos ha regalado por Él. Padre, gracias. Bendice lo que queda del culto esta mañana, Señor, y gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.